Llegando ya a las 2 de la tarde, continuamos en 9 Noticias. Hablamos de economías, pero atención, vamos a hablar de las rutas. Para traernos todas estas novedades ya está con nosotros Nahuel Amore. Bienvenido, Nahuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Sí, estamos hablando de la Red Federal de Concesiones de las rutas nacionales que el Gobierno Nacional, ante una nueva política macroeconómica, dejó de lado la obra pública y avanzó hacia un sistema de privatización de las rutas nacionales. Recordemos que son más de 9.000 kilómetros en la República Argentina, que las dividieron en tramos y que empezaron a llamar a licitación. Un proceso de licitación que se fue demorando en el tiempo porque el Gobierno Nacional intentaba implementar mecanismos que básicamente en la Argentina tampoco estaban del todo aceitados, porque el sistema no está del todo aceitado y al mismo tiempo porque las empresas que pueden aplicar o adherir a esta forma, tampoco todas tienen la capacidad como para asumir la concesión de una ruta, hacerse cargo, repararla, cobrar el peaje y demás. Es una nueva política, es un nuevo modelo y quizá hay algunas ya en la Argentina que tienen el sistema de peajes, pero hay otras que lo van a empezar a implementar de acuerdo a esta política por parte del Gobierno Nacional. Lo que sucedió ayer es que ya se abrieron los sobres económicos y se establece la adjudicación de quienes presentaron la mejor oferta, que son el primer grupo de rutas, y lo destacado es que hay tramos, y muy importante, que pasan por la provincia de Entre Ríos. Bien. Es el tramo oriental, ya lo vamos a ver, y la conexión de la ruta 174 Rosario-Victoria. Compartimos toda esta información Así en las es. siguientes Avancemos placas. como para detallarlo, y hay algo no menor que uno va a empezar a ver, que detrás de las concesiones están conocidas empresas, muchas de las cuales forman parte de las causas de corrupción durante los años anteriores. Es decir, las mismas empresas que este gobierno ha cuestionado por corrupción y que están judicializadas, son las que van a avanzar y se van a quedar con el negocio de las rutas nacionales en la República Argentina. Veámoslo en detalle. Primero, este es el tramo oriental que avanza desde la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero sobre todo ya cuando uno agarra el tramo de Entre Ríos es Zárate, se extiende la ruta 14 hacia el norte y después finaliza en la parte de Corrientes en Paso de los Libres. Bueno, pero atraviesa prácticamente todo el territorio La mayor parte del tramo está ahí. Está también, por supuesto, la ruta 14 y la ruta 12. En la ruta 12 también hay una parte de la conexión de Ceibas a Gualeguay. Sí. También incluyen las conexiones para el mantenimiento y los peajes correspondientes para los pasos fronterizos que están en Entre Ríos con la República Oriental del Uruguay. ¿Qué es lo que se conoce de esto? Quien presentó la mejor oferta de acuerdo a los resultados que se presentó ayer por parte del ministro Luis Caputo, es Autovía, Construcciones y Servicios Sociedad Anónima. Quizás a simple vista uno no las reconoce, pero en definitiva esta es una empresa que pertenece a José Cartelone. Estamos hablando de una de las empresas que forman parte de los cuadernos de la corrupción, quizás algunos recuerdan, sí, claro, vinculados a causas que están judicializadas y que incluso están en trámite. Es una empresa mendocina que presentó una tarifa por peaje, que en todo caso es el dato conveniente que leyó el Gobierno Nacional para establecer la adjudicación, de una tarifa de 3.563 pesos por peaje. ¿Se sabe a dónde van a estar distribuidos, por lo la menos en este tramo son de la los ruta? Peajes que ya están. Que ya en principio conocemos. son los peajes que ya conocemos, tienen que hacer el mantenimiento y demás de las rutas correspondientes, pero estamos hablando de un aumento muy importante en cuanto a la tarifa, al costo del peaje que tienen que cobrarán, digamos, a cada uno de los automovilistas. No se incorporarían más. En principio no, están viendo quizá en algunos tramos implementar algún otro más. En promedio algunos dicen que cada 100 kilómetros va a haber un peaje. Más o menos, palabras más, palabras menos, y no solo en este tramo. El otro tramo es el tramo conexión, que estamos hablando de Rosario-Victoria, que sobre todo ahí, digamos, en el puente uno tiene el peaje. Es la ruta 174. Acá en este caso quien presentó la mejor oferta es Obrin Sociedad Anónima de Capitales Santafesinos. No es menor porque es una UTE, ahí también forman parte dos empresas entrerrianas, hay que ver la participación, pero se menciona a Pitón y a Pietroboni, que son empresas de la provincia de Entre Ríos, pero cuando uno ve la composición fundamentalmente son de Capitales Santafesinos, que por ejemplo tiene algunas de las cuales, como Obrin, forman parte también de las causas de los cuadernos de Centeno, de la corrupción de los gobiernos pasados, que también están investigadas estas empresas en el pago de sobornos. Son empresas que hicieron muchas obras en la provincia de Santa Fe fundamentalmente, como por ejemplo la circunvalación de Santa Fe, simplemente para mencionar un ejemplo de qué empresa estamos hablando.
La tarifa que presentaron, es decir, el peaje que presentaron y que resultó ser conveniente, es de 3.385 pesos con 80 centavos para este tramo, que son prácticamente 60 kilómetros de recorrido. Cuando uno junta estos dos tramos, el que mencioné anteriormente de la ruta 12 y 14, con este tramo de la ruta 174, estamos hablando prácticamente de 740 kilómetros de rutas nacionales que van a formar parte de la concesión directamente hacia una empresa privada. Bien. Simplemente para finalizar, un dato no menor, que el Gobierno Nacional tuvo que modificar las condiciones del pliego. ¿Qué es lo que se quería? Que las empresas pusieran su capital para realizar el mantenimiento y demás y quedarse con la concesión de la obra pública. Prácticamente nadie se estaba presentando. ¿Qué es lo que sacaron un poco de la galera a último momento? Un financiamiento del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, que de algún modo el Estado forma parte también de poner dinero y que, es decir, las empresas no ponen su capital y lo ponen en riesgo. Se obtiene este tipo de financiamiento para garantizar al menos que las empresas se presentaran, porque de otro modo también eso hacía que se dilatara la forma o la cantidad de empresas, que más o menos fueron 10 las que se presentaron. Pero si el argumento era, en principio, que el Estado Nacional no iba a llevar adelante este tipo de obra pública con semejante inversión millonaria y se lo iba a dar a los privados, ahora de todos modos lo tiene que hacer. Es decir, forma parte de las críticas que se le realizan en cuanto al modelo, es decir, las empresas siguen siendo las históricas, incluso no solo en la época kirchnerista, estamos hablando ya de la época de Menem, que estas empresas tienen algún tipo de obra pública en la República Argentina, son muy conocidas, como Cartelone, que es de Mendoza, pero que ha trabajado en otras partes del país, y con un financiamiento que lo pone en riesgo el BICE en este caso. ¿Cuáles son este fondeo que ellos prevén de financiar para los trabajos necesarios? Hasta 56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, con un esquema de devolución de este crédito del sistema UVA, prácticamente es la inflación, más un 2% de tasa. Es una tasa muy baja comparada con las de otros en el mercado, que puede llegar a 6, 7, 8%. Sí. Y los plazos de devolución es hasta 6 años con un año de gracia, que es el financiamiento que se prevé de este modo para garantizar la concesión de las rutas nacionales, en principio en la provincia de Entre Ríos, parte de la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Córdoba, y que el Gobierno Nacional avanzará con otros tramos en otras partes del país. Bien, el tema de rutas es totalmente importante para la sociedad argentina, en su mayoría, por supuesto, pero particularmente para Entre Ríos tenemos un índice de siniestralidad gigantesco elevado, que en algún porcentaje se vincula a cómo están las rutas entrerrianas, a las condiciones en las que están las rutas entrerrianas. ¿Qué plazo tienen estas empresas para poner estos tramos de rutas en condiciones, garantizar que de alguna manera estén en buenas condiciones para la transitabilidad a la provincia? En el corto plazo ya tiene, una vez que se le establece la adjudicación, pero en el corto plazo tienen que empezar con las reparaciones correspondientes de las rutas. Incluso estiman que el cobro del peaje sería como gradual en cuanto al cobro de tarifas. Pero en definitiva acá lo que va a empezar a cambiar es el modelo. El Estado se corre a través de Vialidad Nacional, por ejemplo, en el mantenimiento y control de las rutas, y va a pasar a manos privados directamente. Algunos dicen, bueno, hay ejemplos en Uruguay donde este sistema funciona, uno se cruza Uruguay y paga lo que quiere, incluso en Brasil, y la ruta está mantenida, que es de algún modo el argumento que el Gobierno Nacional ha tenido para tomar. Lo cual no es menor, porque uno también se encuentra con situaciones dificultosas cuando pasa en la provincia de Entre Ríos y en otras provincias donde las rutas están en estado totalmente deficitario. Acá la pregunta es, bueno, ¿lo van a hacer en el corto plazo? ¿Se va a reparar? ¿Le va a brindar seguridad al automovilista y a sus familias? Bueno, no deja de ser parte de los interrogantes que se pondrán a prueba una vez que las empresas tomen el mando sobre el estado y control de las rutas. Y allí, en esta última oración que nos dejas, creo que hay un punto fundamental, que es el control. Exacto. ¿Quién va a asumir el control de las condiciones y del trabajo de estas empresas en las rutas? Vialidad Nacional, es decir, por más de que desde el Gobierno Nacional se promueva incluso la disolución, sigue siendo el organismo del Estado necesario que tiene que realizar los controles para que se hagan efectivas
exactamente las concesiones, las reparaciones de las rutas, la colocación de señalética, que en muchos casos está totalmente deteriorada. No deja de ser un desafío hacia adelante, por supuesto, pero un poco para tener en cuenta que ya la apertura de Sobre se dio y las empresas que están son empresas conocidas. No es que llega alguien de afuera, sino que son empresas conocidas, con problemas históricos. Muy conocidas también por la obra pública. Claro. Bueno, es un tema que claramente es importante para todos y que le vamos a dar continuidad a medida que se vaya conociendo, obviamente, la información y la ejecución de las obras. Esperemos lo más pronto posible. Gracias, Nahuel. Por favor, hasta luego.